¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Estamos comenzando nuestra edición de hoy, mitad de semana, día miércoles, cuando son las 8:02 en vivo. Gracias por estar con nosotros. Vamos a partir nuestra revisión de noticias con nuestro resumen habitual. Adelantamos los temas que veremos el día de hoy. Les contamos, por ejemplo, que ayer, dentro de los plazos legales, por supuesto, se aprobó el presupuesto para el año 2024. Fue un proceso bien largo, como suele ser este trabajo legislativo, donde se revisan muchísimos puntos de presupuesto, de gastos específicos, de algunas partidas que son más controvertidas siempre, y donde el gobierno además ha logrado amarrar ciertos acuerdos políticos también bien importantes, donde hay varios telones de fondo. Por ejemplo, la discusión sobre el pacto fiscal o los casos más controvertidos respecto a financiamiento de fundaciones. Temas que estuvieron presentes, por cierto, en esta discusión. Les contamos del trámite y las reacciones que hubo en el Congreso anoche en unos minutos más. También vamos a estar revisando las declaraciones que hizo el presidente Gabriel Boric ayer en el encuentro anual del comercio organizado por la Cámara Nacional de Comercio. Fue bien interesante porque el presidente planteó varios puntos de autocrítica respecto al rol que habían jugado cuando fueron oposición. Hizo un llamado a la colaboración actualmente entre sectores oficialistas y de la oposición para poder avanzar en los temas que están pendientes. Y además planteaba como uno de los temas más importantes para recuperar capacidad de crecimiento el de la reforma al sistema de permisos y trámites en materia ambiental en nuestro país. Un asunto que ya había revelado anteriormente, pero que vuelve a poner sobre el tapete cuando precisamente los sectores económicos ven un 2024 bien difícil. Les contamos más también en minutos. Ayer se dio a conocer un estudio muy interesante que aporta nuevos antecedentes respecto a la discusión previsional en el marco de la reforma que se está discutiendo acá en nuestro país para las pensiones. El Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica dio a conocer los resultados de este estudio que analiza cuáles son las tasas de reemplazo en nuestro país. Es decir, qué porcentaje representa la pensión que recibe una persona respecto a sus últimos ingresos. Pues bien, los datos muestran que las tasas de reemplazo en Chile hoy día son mucho más altas de lo que pensábamos y se asemejan incluso a los países de la OCDE. Sobre todo, ese salto se produce después de la implementación de la PGU, que logró complementar el ahorro de cada uno de los chilenos. Los detalles de ese estudio los vamos a estar revisando en una nota en minutos. Bueno, y a propósito de pensiones, los multifondos en Chile, los ahorros de todos nosotros, afortunadamente tuvieron un mejor noviembre y están cerrando en terreno positivo con repuntes bien notables, sobre todo para los fondos de menor riesgo, el fondo EID, que habían registrado un 2023 bien malo. Bueno, ganancias por sobre el 6% en promedio, es lo que muestra en el sector. Pero no solo esos fondos, los fondos más riesgosos A y B también lograron buenos resultados. Les vamos a contar el detalle en minutos. Bueno, y vamos a los números de la mañana. Veamos qué es lo que está pasando en las bolsas a nivel internacional. Lo que vemos a continuación es lo que está ocurriendo primero en Europa con el Eurostoxx, que a esta hora está con alzas importantes de medio punto porcentual, 0,57% a esta hora de la mañana. Londres, por otra parte, cae, pero muy poco, 0,12% en el inicio de las transacciones. Más temprano en Asia, los rendimientos fueron negativos, con una caída bien fuerte en Hong Kong, donde la bolsa cayó más de 2%. El Nikkei, por otra parte, en Japón también cae, pero menos, 0,26%, después de un cierre positivo de ayer en Wall Street, que tuvo subidas de 0,7%. Bueno, revisemos los números del día también acá en nuestro país. Veamos qué es lo que está ocurriendo con el IPSA, la Bolsa Chilena de Comercio, que tuvo un cierre ayer de 5.746 puntos, mientras que el dólar lo hizo a la baja con 868 pesos, cerró el tipo de cambio en nuestro país. El precio del cobre, por otro lado, está en $3.75 la libra. Ojo con lo que está pasando ahí en el mercado del cobre. Ayer Máximo Pacheco advertía que solo había disponible cobre para entrega por 10 días más en el mercado a nivel internacional. Puede haber un alza importante ahí en el precio de la mano de una menor oferta. Y por último, la UF hoy día se cotiza en 36.559 pesos.
Bueno, partimos entonces con la revisión en detalle de estas informaciones y vamos a ir primero al ámbito político para ver qué fue lo que ocurrió con la discusión de la ley de presupuesto, que ayer cerró esta larga negociación entre el gobierno y la oposición de manera exitosa y dentro de los plazos legales, por cierto. La ley de presupuestos que finalmente logra salir adelante después de largas negociaciones, como decíamos, y con cerca de 50 compromisos que asumió el gobierno en distintas materias para poder viabilizar el despacho de esta iniciativa. Entre esos, por ejemplo, entre esos compromisos está el envío de un proyecto, una ley marco para sentar las bases del Sistema Nacional de Cuidados durante el primer semestre de 2024. Se modernizará también la ley Ricarte Soto y propuestas para abordar las listas de espera que no están incluidas en el sistema GES. Hay acuerdos también en el ámbito de la educación. Recordemos que se va a revisar la implementación de los SLEP a partir de la crisis que se vivió en Atacama, y por otro lado también hay aumentos de fondos, tanto en salud como en el ámbito de seguridad, uno de los puntos centrales en la discusión. Vamos a ver reacciones después de la tramitación de ayer. Vamos a escuchar primero al ministro Mario Marcel, luego al senador Juan Antonio Coloma. Este es un presupuesto que en términos globales mantiene las cifras que se presentaron originalmente, mantiene el crecimiento de 3,5% real, mantiene una meta de balance estructural de menos 1,9% del producto. Las modificaciones que se han hecho no han incidido sobre las cifras globales. En los temas de convenio quedó establecido reglas de carácter general en cuanto a limitar o prácticamente excluir las decisiones arbitrarias o las asignaciones directas de convenios a instituciones privadas sin fines de lucro. Así que yo diría que eso es una parte importante del trabajo que se hizo. En los temas de seguridad ciudadana, tenemos un crecimiento del gasto en seguridad ciudadana y administración de justicia de 5,5%, por encima del crecimiento del gasto público en su conjunto y por encima del crecimiento del gasto en seguridad ciudadana del presupuesto de 2023. Rebajar el grado de endeudamiento que el gobierno proponía, fueron 3.000 millones de dólares menos de lo que el gobierno había planteado. Segundo, haber suspendido quizás me hubiera gustado de mejor forma los SLEP. En tercer lugar, en materia de salud, creo que es importante haber establecido más fondos, básicamente para acelerar las operaciones que hoy día están muy detenidas en el tiempo y hay urgencias que no se están cubriendo. A lo menos creo que las indicaciones generaron énfasis especial y ojalá que las normas que se fijaron, y estoy convencido que así va a ser, de mayor cuidado de los recursos, evitando que se repitan casos como los convenios que tanto daño han causado a Chile, hayan tenido una tipificación legal distinta en términos de que ese tipo de conductas a ningún evento puedan seguir ocurriendo en Chile. Bien, son las 8 de la mañana con 10 minutos. Vamos a seguir avanzando con otros temas y en particular con lo que ocurrió el día de ayer cuando el presidente Gabriel Boric participa del encuentro de comercio de la Cámara Nacional de Comercio. Fue una instancia donde hubo mensajes bien directos, tanto desde la directiva del gremio como de parte del mismo mandatario. Un espacio de autocrítica, de análisis más profundo también respecto a lo que está ocurriendo en materia económica en nuestro país, y en ese sentido donde llamaron la atención algunos de los mensajes que entregó el propio presidente Gabriel Boric. Por una parte, el mandatario hizo una autocrítica respecto a su rol y al rol que jugó su sector en el momento en que fueron oposición. En ese sentido, el presidente también hacía un llamado a tratar de buscar los acuerdos necesarios para poder avanzar en esta materia. Por otra parte, también el presidente se refería al compromiso para avanzar en una reforma al sistema de permisos en nuestro país. Reforma que incluye cambios en el permisos sectoriales, en el servicio de evaluación ambiental y en materia de concesiones. El presidente dijo que esta era una de las claves para superar el estancamiento en el que está el crecimiento económico por estos días. Escuchemos qué fue lo que planteó el presidente Gabriel Boric y luego también vamos a escuchar a José Pacomio, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio. La lógica gobierno-oposición no es necesariamente útil para poder enfrentar el problema. Ahora, yo sé que desde la oposición deben estar pensando, es muy fácil decirlo ahora que eres gobierno, pero cuando eras oposición no sacaste la cresta.
Hay algo de cierto en eso. Hay algo de cierto en eso y ahí hay un aprendizaje que yo creo que en algún momento todos debiéramos decir, ¿saben qué? Ya basta. Hoy día te toca a ti, mañana eventualmente me va a tocar a mí, pero al final en esas peleas los que pierden son los chilenos y chilenas. Perdimos dinamismo. Se incrementó la incertidumbre sobre la política económica y algunos, debo decirlo, han dado señales refundacionales que han sido preocupantes. Caímos en una peligrosa incapacidad de ponernos de acuerdo. Todos elementos que han terminado por afectar gravemente las ganas de invertir. Presidente, estoy consciente que lo he conversado con mis pares de las otras ramas de la CPC y de muchos gremios y sé que se están haciendo esfuerzos probablemente únicos en esta materia. Pero no quiero perder la oportunidad de decírselo en nombre de todos los comerciantes de Chile. Necesitamos que el Estado sea nuestro socio y no nuestro enemigo. Cambiamos de tema, hablemos de la reforma al sistema de pensiones en nuestro país que está en trámite en la Cámara de Diputados, algo estancada. Ayer conocimos un antecedente bien relevante de un estudio que hizo la Universidad Católica respecto a las tasas de reemplazo, es decir, qué porcentaje representa la pensión en comparación a los ingresos que tenía la persona antes de jubilarse en los últimos años. Bueno, la tasa de reemplazo en Chile es más alta de lo que se había estimado de acuerdo a los hallazgos que realiza este estudio. Y es un dato muy importante porque fundamentalmente se debe a la implementación de la PGU, este salto que se produce en las estimaciones. Colón Badejos reportó este tema. Nuevos hallazgos en materia de pensiones fueron publicados por el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica a partir de información relevante sobre las historias efectivas de cotización de las personas, información que no ha estado disponible en la base de datos públicas, pero que para esta instancia 6 AFP pusieron a disposición. Hay hallazgos importantes que deberían ser relevantes para la discusión de la reforma de pensiones. Las tasas de reemplazo se han estado subestimando de manera muy significativa y esto es por carencias de información. ¿Esto qué es lo que nos dice? Nos dice que en general las tasas de reemplazo correctamente medidas son mucho mayores, son cerca de... con la PGU prácticamente 100% en el caso de los hombres, muy cerca de eso en el caso de las mujeres, 80%. Los ejemplos son varios. En el caso de un hombre que lleva de 0 a 5 años cotizando, su tasa de reemplazo llegaría a 1.588%. Si ha cotizado de 10 a 15 años, esta sería de 202%. Y si lo ha hecho por más de 35 años, llegaría al 100%. En el caso de una mujer, si ha cotizado entre 0 y 5 años, la tasa de reemplazo sería de 283%. Si lo ha hecho entre 10 y 15 años, sería de un 31%. Y finalmente, si cotizó por más de 35 años, alcanzaría un 64%. Vale decir que estos ejemplos consideran la PGU y la pensión autofinanciada. Para algunos, la tasa de reemplazo solamente debería considerar el monto de pensión, el monto de remuneración vigente al momento de tomar la decisión de pasar al sector pasivo. Sin embargo, para otros, como el señor Bravo, se debería considerar el impacto que debe tener sobre el promedio o la totalidad de remuneraciones que ha tenido esta persona durante toda su vida laboral. El estudio indica que la pensión garantizada universal vino a mejorar de manera significativa las jubilaciones de los pensionados actuales y además que las pensiones autofinanciadas representan una proporción bastante correcta de lo que fueron los ahorros, lo que quiere decir que si las pensiones son bajas, tiene que ver con las lagunas previsionales y la informalidad laboral. Hay que apuntar a esos factores, ese es el diagnóstico, esas son las causas. O sea, 1 de cada 3 personas que trabajan y que reciben ingresos no cotizan. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué tenemos estas lagunas las personas? ¿Por qué tienen que, principalmente mujeres, tener que salir del mercado laboral formal al informal? ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Qué está ocurriendo? Que los jóvenes, los inmigrantes, los mayores tienen informalidad. A su vez, la investigación dio a conocer que los más afectados por el sistema actual serían los jóvenes y pensionados que jubilarán en 20 años más. Porque ellos van a sufrir el efecto de los retiros, ¿cierto? Recordemos que se hicieron 3 retiros muy fuertes, entonces los que se retiran en los próximos 20 años van a tener tasas de reemplazo menores que los actuales. Entonces por eso urge una reforma de pensiones que aumente el ahorro. Por su parte, el oficialismo destaca que estarían realizando estudios en la materia para una mayor profundización del tema.
Pero quisiera señalar que la metodología que se ha utilizado tanto por este gobierno como por gobiernos anteriores ha sido similar, ya que son aspectos técnicos que perduran y persisten de propuesta de reforma previsional de un gobierno hacia otro. En ese sentido, como hemos indicado, el economista Cristóbal Uneus, con la colaboración de Paula Benavides y de Rodrigo Vergara, están llevando adelante un estudio de tasas de reemplazo en conjunto con la Dirección de Presupuesto y la Superintendencia de Pensiones, que es lo que tradicionalmente se ha hecho en esta materia a fin de poder hacer comparaciones que sean en base a los mismos supuestos. La reforma previsional ingresada por el gobierno el 7 de noviembre del año pasado aún se aloja en la Comisión de Trabajo de la Cámara en su primer trámite constitucional, donde el debate se ha quedado a la espera del ingreso de indicaciones por parte del Ejecutivo, las que han sido postergadas por desacuerdos con la oposición que incluso podrían congelarse hasta después del plebiscito del 17 de diciembre. Estamos de vuelta, 8:23. Los últimos años han sido realmente vibrantes para el mundo de las startups en nuestro país. Han surgido muchísimas empresas, otras tantas han logrado rondas de financiamiento importante de empresas a nivel internacional y global que les ha permitido escalar sus negocios. Pero también se abren oportunidades de inversión para la gente común y corriente, para quienes no están en el mundo de las inversiones necesariamente, pero también quieren aportar al crecimiento de algunas startups y, por cierto, hacer un buen negocio con esa inversión. Bueno, vamos a conversar de ese canal de inversión precisamente que es Brota, que cumple esa tarea de acercar a las startups con aquellas personas naturales que quieren invertir, y para eso estamos junto al director ejecutivo de Brota, que nos acompaña aquí en el estudio, José Antonio Berríos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo estás, Santiago? Muchas gracias por estar con nosotros. Es muy interesante esta ventana que se abre para personas, como decíamos, comunes y corrientes que quieren invertir en una startup en un mundo que a veces aparece muy lejano, pero que en realidad está muy cerca. Cuéntanos en qué consiste primero Brota, cuál es el trabajo que hacen ustedes. Perfecto. Brota es una plataforma que nuestro trabajo es filtrar oportunidades de inversión en startups, que son estos emprendimientos que tienen alguna innovación, por lo cual pueden, ¿no es cierto?, acelerar con este capital. Y nosotros hacer este trabajo de filtro, valorización, ¿no es cierto?, estudio legal, qué sé yo, y presentarlas a la comunidad. De acuerdo. A ustedes que están, ¿no es cierto?, en sus casas hoy día escuchando, para que ustedes evalúen si es que sería algo en lo cual invertirían. De acuerdo. ¿Ya? O sea, en vez de poner la plata en un depósito a plazo, por ejemplo, invertir en una startup. Es súper importante clarificar que esto es inversión de riesgo. Por supuesto. Es súper importante que quienes se animen a hacerlo, primero que nada los invito a registrarse para que empiecen a aprender de esto. Y segundo, que cuando se decidan invertir, que piensen en un periodo, a lo mejor 2 años, construir un portafolio de al menos 10 inversiones. Es súper importante diversificar porque muchas de ellas van a fracasar. ¿Ya? Sí, claro. Como les pedimos que anden a 300 kilómetros por hora, en la próxima curva puede ser, ¿no es cierto?, que fracase, ¿no es cierto?, que tenga un... Pero es una alternativa de inversión, tal como puedes, como decía yo, poner el dinero en un depósito a plazo, en un fondo mutuo u otras cosas, con más riesgo, pero una alternativa de inversión al fin y al cabo. Exactamente, ¿no? Es una alternativa de inversión, en este caso se llamaría un activo alternativo. Y efectivamente tú accedes a acciones o opciones de acciones. Nosotros obviamente facilitamos todo eso, nosotros nos encargamos de toda la parte burocrática y tú básicamente firmas online o haces el depósito. Sí. ¿Cómo funciona esa parte? O sea, tú cuando inviertes dinero en una de las empresas que está en la plataforma, por ejemplo, ¿pasas a ser accionista de la empresa? ¿Socio? ¿Cuál es el concepto que se ocupa? Sí, efectivamente, tú pasas a ser socio, ya sea directamente, dependiendo del monto, directamente socio de esa compañía o de un vehículo que es una sociedad cuyo único objeto es invertir en esa sociedad. De acuerdo. Entonces eso va a depender del monto. De acuerdo. Estamos hablando de empresas que son sumamente innovadoras, ¿no? De empresas que están como en la vanguardia en sus respectivos sectores, además. Claro, la idea es que sean empresas que tengan alguna innovación, ya sea en el modelo de negocio, en el servicio, y que de alguna manera están empujando, ¿no es cierto?, con soluciones innovadoras la resolución a problemas que hoy día tenemos en el día a día. Y hoy día, por ejemplo, ¿quiénes están buscando financiamiento a través de Brota? ¿Qué empresas están ahí en la plataforma? Hoy día tenemos una empresa, por ejemplo, que es una plataforma, es un software que permite a los centros oncológicos hacer más eficiente su tarea, ¿no es cierto? Básicamente evitar esos tiempos muertos entre que llega un resultado, un test, entre la notificación al doctor, los diagnósticos, tratamiento, etcétera, que se llama Pegasi. Así que los invito a conocerla. Después tenemos otra plataforma que se llama Chequeados, que básicamente lo que busca es resolver el problema de cuando yo me compro un vehículo usado, ¿no es cierto? Tengo esa incertidumbre de, bueno, ¿realmente estará bueno? ¿Me fallará? ¿No es cierto? Igual es un monto importante de capital
capital el que nosotros ponemos, ¿no es cierto?, a la hora de la compra de un vehículo, y ellos básicamente lo que hacen es que ellos adquieren vehículos, los revisan, los arreglan y después te lo venden a ti usado, pero con garantía. Si yo lo quiero devolver, tengo un periodo de tiempo en lo cual lo puedo devolver y me devuelven el dinero. Después tenemos otra empresa que se llama, esa se llama Chequeados. Después está Genepro DX, que es una empresa de biotecnología que desarrolló un test para aquellos casos en los cuales el resultado de cáncer a la tiroides sale indeterminado. Ellos pueden decir si es que hay o no, si es que existe o no existe presencia de cáncer, por lo tanto evitan que personas retiren su tiroides y tengan que tomar medicamentos de por vida. Claro. Así que, sea, son empresas realmente que, como decíamos, van a la vanguardia desde el punto de vista de las áreas en las que están, ¿no? Hay mucha tecnología por medio también. Exactamente, y la idea es que nosotros como personas podamos ser parte de la construcción de estas empresas, podamos ser parte de la construcción de la innovación, entendiendo que es muy riesgoso, que tenemos que diversificar, pero nosotros podemos tomar un rol activo en la construcción de esta empresa. Pero veamos qué es lo que ha pasado en la historia también, ¿no? O sea, acá ha habido casos de éxito importantes de empresas que han pasado por Brota. Sí, tenemos tres éxitos en nuestra historia, que éxito se le llama, ¿no es cierto?, cuando hay una venta, un evento de liquidez en donde yo, después de haber invertido, logro, ¿no es cierto?, hacer ganancia con mi dinero porque se compró la compañía, qué sé yo. Por ejemplo, tenemos un caso que se llama Pago Fácil, que era una plataforma fintech, ¿no es cierto?, que innovó con tecnología en el mundo financiero. Y esas personas que invirtieron en esta compañía tuvieron un muy buen viaje de inversión. Buen retorno. Muy buen retorno, lograron multiplicar por 36,1 veces el capital que pusieron en esa compañía. Tuvimos otro, esa fue adquirida por una empresa abierta a bolsa en Estados Unidos, en un joint venture con el banco BCI. Detengámonos un segundo en ese punto, porque es bien interesante eso también, ¿no? Ser parte de alguna manera, aunque sea con un monto menor de la inversión, pero bueno, eres parte de alguna forma de ese crecimiento que logra una compañía que después es vendida a una empresa en Estados Unidos. Suena como a grandes negocios, digamos, ¿no? Debe ser atractivo eso. El segundo caso, Baby Tuto, fue adquirida por Walmart. Hoy día vemos que la parte de todo el mundo bebé, ¿no es cierto?, e-commerce de Walmart a través de Baby Tuto acá en Chile. Y así que tenemos casos súper interesantes también, que son distintos. No todo es tan tecnológico, pero sí con una propuesta distinta en el modelo de negocio. Pasó Carún, pasó Algramo, ha pasado Frimet, que estos detergentes biodegradables. Así muchas empresas que también tienen propósito de por medio, como Frimet, por ejemplo. Nuestro objetivo es que todas las compañías que se financian a través de nuestra plataforma tengan un compromiso de impacto positivo. Nosotros somos una empresa B desde el año 2014 y todas estas empresas salen con este compromiso. Así que... Oye, José Antonio, y cuando hablamos del monto de inversión, ¿cuál es el mínimo, por ejemplo, con el que puede invertir una persona que nos está viendo hoy día en las empresas que están abiertas en esta ronda de financiamiento? Perfecto. Las personas pueden invertir desde 500.000 pesos, pero de nuevo, lo importante es pensar en 5 millones. Pero no son 5 millones que los tengo que poner hoy día. Piensen en 2 años, 3 años, en los cuales voy poniendo 500.000 pesos en distintas oportunidades diversifico el riesgo y armo mi portafolio de inversión. Por lo tanto, voy a tener de distintas industrias, más tecnológicas, menos tecnológicas, algunas expuestas al dólar porque venden a Estados Unidos o al euro, algunas que son más locales. Entonces, la idea es tener ese portafolio diversificado. Bien, ahí en brota.com entonces la información disponible. Gracias por haber venido al estudio, José Antonio. Muchas gracias, Sebastián. 8:30, cerramos esta edición de Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. En minutos partimos Noticias Express con las informaciones del día.